Sí, pues el panorama, digamos, general que se tiene en este momento, a hoy, digamos, 11 de mayo, es claramente una fotografía muy concreta de una ciudadanía totalmente descontenta con la manera de gobernar, de una ciudadanía que se cansó también de ver sus derechos humanos vulnerados, que se dio cuenta que necesita organizarse, que se dio cuenta que tiene el poder para también definir el rumbo de su país. Y en ese sentido, pues un poco claramente los comités regionales de paro, la misma sociedad civil de las organizaciones indígenas, campesinas, populares, afrodescendientes, de mujeres, para organizar precisamente esa exigibilidad y organizar un poco el descontento, ¿no? Porque también el tema ahora se trata no solamente de salir a la calle a manifestarlo, sino de también tener un poco la posibilidad de organizarnos como sociedad civil y de garantizar que podamos presentar al gobierno nacional exigencias concretas. Eso ya se ha venido haciendo. El Comité Nacional de Paro tiene ya unos pliegos como organizados y la idea un poco para avanzar en un tema de diálogo directo con el gobierno es garantizar primero que se elimine, digamos, la militarización de los territorios de lugares como Cali, que se den garantías de derechos humanos, la potencia de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de las organizaciones de mujeres, creo que ha permitido que en el departamento del Cauca hasta hoy hayamos logrado un poco monitorear con mayor juicio y hacer mayor exigibilidad frente al respeto de los derechos humanos. Claramente en este momento, por ejemplo, el día de hoy, son las mismas comunidades afroindígenas y campesinas las que están protegiendo la caravana humanitaria que entra con alimentos, que entra con insumos médicos, que entra con gasolina acá al territorio. Creo que hay una situación de señalamiento muy, muy difícil a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas y afro, que en este momento algunas de ellas, las comunidades indígenas de manera particular, intentan llegar al Valle del Cauca, a Cali, para intentar organizar y tener mayores garantías de lo humanitario, porque en Cali la situación es totalmente grave, precaria, con un pie de fuerza y una militarización desbordada, con un cierre de fronteras que le impuso el gobierno nacional. Y eso es al parecer un poco lo que está pasando, y es que se accionan armas de fuego en contra de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena no tiene armas, la Guardia Indígena va con sus bastones de mando. Y como saldo, pues hay 8 personas indígenas, compañeros y compañeras del proceso indígena, caucanos, caucanas, heridos, que deja un poco el saldo de esa situación tan grave que ocurrió el domingo en la tarde. Entre ellas, una de las compañeras que es la coordinadora del programa de juventud en términos del Consejo Regional Indígena del Cauca, acá en el departamento, con disparos en el estómago, con disparos en los pies, en las piernas, en los brazos. Eso en contraposición un poco de cómo se presentan por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y es generalmente siempre un señalamiento y una estigmatización a los ejercicios de exigibilidad de derechos. Yo creo que es muy claro y es muy evidente también un poco cómo los medios tienen una vinculación con grupos económicos en el país, ¿no? Y claramente un poco desde que inició el gobierno de Álvaro Uribe y también desde antes, la consolidación del discurso público que se ha manejado en el país, eso ya es más de 20 años, tiene que ver con cómo se posiciona la gente que exige sus derechos como una amenaza a la seguridad nacional y como una amenaza a la democracia cuando la protesta es la esencia de la democracia. Entonces, ese discurso que se ha venido posicionando, claramente los medios lo han adquirido. Entonces, a la hora, si tú ves, por ejemplo, movilizaciones masivas, artísticas, compuestas en escena teatrales, con música, con baile, de eso no ves una sola foto. En muchas ocasiones en los medios nacionales, nada. Lo tiene que registrar prensa alternativa. Lo que muestran los medios nacionales es pues los desmanes que hay por gente que en muchas ocasiones se han identificado incluso como parte de la fuerza pública y digamos eso se utiliza como justificación para el pie de fuerza, es públicamente. Entonces, si no tenemos policía es la generación y es el uso del miedo, es como decirle a la ciudadanía, necesitamos la policía porque si no, estos vándalos que salen a marchar nos pueden terminar destruyendo nuestras propias casas y ese es el mensaje que le queda a la gente un poco. Algo que sí digamos que fue muy evidente en algunas de las protestas de años pasados es que el campesinado colombiano, por ejemplo, está en riesgo y creo que en ese momento que hubo ese paro más campesino, em, se genera un poquito más de conciencia en las ciudades sobre la realidad de los territorios rurales. Colombia es un país con una dicotomía no solamente muy desigual,
pero también con una situación muy grave en términos de que la gente en las ciudades generalmente no es consciente de lo que pasa en los territorios rurales. En los territorios rurales donde pues, campesinos, campesinas, población indígena y afro mayoritariamente, pero es en donde más se ha sentido la violencia del conflicto. Entonces son territorios profundamente olvidados, muy descuidados por el Estado colombiano, pero también muy poco, digamos, hay muy poca información real de lo que sucede en esos territorios por parte de los medios de comunicación. Esa división que hay, una profunda división que es mucho más evidente cuando se mira el plebiscito, el referendo que se hace frente al tema de los acuerdos de paz, donde ganó el sí rotundamente, el sí a la paz, son zonas rurales, cuando tú ves la foto de la votación, y donde ganó el no a los acuerdos de paz son centros urbanos. Y es que hay lamentablemente, las poblaciones urbanas y los centros urbanos no tienen idea de lo que la gente en las de comunidades rurales ha tenido que vivir por más de 50 años. O sea, la violencia, la discriminación, la indignidad con la que se trata a la gente rural en el país. Y yo creo que cada vez más está el reto, por lo menos en el caso del Cauca, de hacerle entender eso a la población que está en la capital, que es Popayán. Yo creo que hasta cierto punto eso ha venido sucediendo y a razón de eso, hoy la movilización que ustedes ven de pronto en algunos de los medios alternativos, pues es una movilización muy diversa. Si ustedes ven, hay gente indígena, campesinos, estudiantes, gente en las ciudades, pero gente también en puntos de concentración más rurales, gente de todas las edades saliendo, porque también tiene que ver un poco más con que ya hay un sentido de realidad de que esta desigualdad que tiene el país nos afecta a todos y todas, independientemente si estamos en el campo o en las ciudades. Pues es un país cuya juventud claramente pues, tiene un descontento enorme, pero ese descontento lo asume en las calles con una profunda creatividad. Entonces, lamentablemente eso casi nunca se ve y no se registra por parte de los medios de comunicación. Lo único que se registra pues, son las acciones, digamos, de violencia, pero es una juventud muy comprometida con transformar la realidad de su país y a la vez es una juventud que está en mucho riesgo, ¿no? Varios de los compañeros indígenas que resultaron heridos el domingo pasado son chicos y chicos jóvenes. Gran parte de los heridos durante las movilizaciones son personas jóvenes. La gente que está lesionada en los ojos, digamos que es donde se registran muchas de las agresiones por parte del ESMAD, son chicos y chicas jóvenes. Una chica joven perdió su ojo en Bogotá. Aquí tocó buscar la manera de garantizar que hubiera atención médica para otro de los compañeros que tuvo un problema muy grave por un disparo que le hacen de un artefacto que maneja fuerza pública en el ojo también. Entonces, pues son chicos y chicas que están ahorita asumiendo la defensa de la democracia, la defensa de una realidad diferente, la defensa del derecho también a soñarse con una vida diferente y lo están haciendo arriesgando su vida prácticamente porque en este momento en Colombia no hay condiciones para la protesta social. Pues según un poco el Comando Nacional del Paro, que es el que está intentando unificar algunas cifras, eh, según el registro que un poco se hace público desde el 28 de abril hasta el 8 de mayo, esto es a nivel nacional, ¿no? Según información que ha sido publicada por Defender la Libertad y por organizaciones como Indepaz o como Temblores, lo que se evidencia es que hay 2.100 casos de violencia registrados hacia las personas que han salido a manifestarse. 1.548 detenciones arbitrarias, gran parte de ellas se han realizado en procedimientos también arbitrarios y hay denuncias de tratos crueles e inhumanos y hay denuncias de tortura también. Hay 490 personas heridas como saldo de las protestas, 451 de ese total de 490 son personas que han resultado heridas por el accionar de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública, en particular del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios acá en Colombia. 32 personas sufrieron lesiones oculares, 32 personas fueron heridas por arma de fuego y 67 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de las movilizaciones, lo cual es totalmente grave porque son personas que salen identificadas con sus chalecos, con sus insignias, con sus distintivos de proteger derechos humanos. No obstante, pues 67 de esas personas han sido, pues digamos, agredidas también por la fuerza pública.
42 homicidios que presuntamente se le atribuyen al accionar de la fuerza pública o civiles sin identificar en el marco de la protesta social. Se habla de 476 desapariciones forzadas, de 18 agresiones sexuales por parte de la fuerza pública, de 15 allanamientos ilegales, de los cuales ya 8 fueron declarados ilegales formalmente, incluyendo las capturas pues, que se asociaron a esos allanamientos. Hay 4 allanamientos adicionales que están en proceso de esclarecimiento. Hay 65 agresiones a equipos de defensa de derechos humanos y 629 denuncias por abuso de poder, por abuso de autoridad, por agresiones y por violencia policial. 6 misiones médicas que han sido agredidas por la policía y 10 personas indígenas heridas, de las cuales una persona ha fallecido por la situación, digamos, de la gravedad de las heridas. Ese es como un poco el saldo que hay hasta el 8 de mayo. Es un tema profundamente difícil de hacerle seguimiento precisamente por eso, porque no se siguen los protocolos. Entonces se suben a la gente a las tanquetas, a los camiones de la policía, a los CAIs móviles, y no se avisa. Mira, acá nos tocó, acá en el departamento, prácticamente que con ayuda de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, presionar para que la fuerza pública dijera dónde se había llevado 4 chicos que detuvieron, jóvenes, estudiantes. Es un tema básico de derechos humanos. Si a ti te detienen, te tienen que decir por qué, a dónde te llevan, tienes unas posibilidades de avisar, tu familia tiene que saber el Estado a dónde te está llevando y cuál va a ser el proceso que van a seguir contigo. Pensar que en una sociedad democrática tú dices, si salgo a marchar de pronto me desaparecen, eso es gravísimo y en este momento es la realidad que se tiene aquí, porque claramente pues no hay garantías por parte de la fuerza pública para la gente que sale a marchar y pues la respuesta ante la movilización social del gobierno pues es enviar más fuerza pública y a la fuerza pública ¿quién la controla? Y la cifra pues, de desapariciones es totalmente alta para menos de 2 semanas de movilización. Pero pues sí esperamos claramente que con el apoyo de la comunidad internacional y con las denuncias que cada vez se hacen de manera más sistemática, pues se pueda garantizar un poco, salvaguardar la integridad de las personas que salen a protestar. Fundamentalmente de asegurarse y de presionar al Estado colombiano porque cumpla las convenciones y ya los compromisos constitucionales internacionales también que tiene en el marco de la protección a los derechos humanos y de protección a la protesta social. Realmente es muy preocupante porque aquí hay protocolos. El protocolo, un poco la norma lo que establece es que cuando hay personas que incumplen el toque de queda, esas personas tienen que ser trasladadas a unos centros específicos en los cuales se les pone como unos comparendos por incumplir el toque de queda y después pueden ser dejadas en libertad. Y lo que nos encontramos en la realidad es con que la fuerza pública encuentra gente en la calle, la mete a CAIs móviles, que son como los camiones pues, de la policía, o a tanquetas, que son las del SMAT, como unos tanques grandes, que son los con los que ellos disparan gases y todo este tema, y agua, y no se sabe a dónde la llevan. Entonces creo que el papel de la comunidad internacional es garantizar que precisamente pues, se cumplan los compromisos que ya se tienen por parte del gobierno colombiano en el marco de derechos humanos. Eso es también un llamado a la comunidad internacional, es decir, bueno, ese acuerdo de paz está protegido internacionalmente, se supone, hay garantes, veedores, misiones de verificación, pero realmente el avance es mínimo. Entonces, yo creo que el papel de la comunidad internacional tiene que ver con eso, con presionar para que haya una desmilitarización de los territorios, para que se fortalezcan las capacidades de diálogo a nivel institucional, o sea, en los gobiernos, pero no solo mandar a la gente, o sea, la respuesta a la protesta no puede ser enviar a la policía a todo el mundo, es que la protesta tiene que saberse leer, o sea, hay un descontento social. Bueno, de manera particular, yo hago parte de la ruta, es una organización nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres en la regional Cauca. Hago parte de la coordinación de la regional acá en el Cauca. Fundamentalmente nosotras, digamos, claramente tenemos una visión antimilitarista, por lo tanto, todo el tema de fuerza pública, porque sabemos también las implicaciones que tiene eso para las mujeres. Y es que el tema del pie de fuerza militar y toda esa estructura termina validando todos los discursos que establecen que la autoridad se toma por la fuerza. Y sabemos que eso para las mujeres, especialmente para las mujeres rurales, es bastante preocupante porque la militarización de los territorios, y no solamente por parte de la fuerza pública, sino por parte de actores armados, siempre pone en riesgo también la integridad de las mujeres, ¿no? Siempre se reportan más hechos de feminicidios, de violencia sexual, de acoso, cuando hay
más militarización, pues, digamos, en los territorios. Un poco en el departamento de lo que hemos estado muy preocupados es por verificar la implementación de los acuerdos de paz, por presionar la implementación de los 100 puntos de género que contienen los acuerdos de paz, por garantizar un poco el respeto a los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y de los sectores populares, que son las más vulnerables, digamos, por evidenciar los efectos que ha dejado la pandemia también sobre las vidas y sobre los cuerpos de las mujeres, en términos especialmente de una pobreza exacerbada, por visibilizar especialmente acá, pues, digamos, en el departamento lo hemos intentado hacer el tema del precario acceso a la justicia que tienen las mujeres, pero nos encargamos un poco de lo que tiene que ver en términos más puntuales con temas de derechos humanos de las mujeres y con exigibilidad de paz y de justicia también, como pues también para las mujeres en general. Yo creo que de pronto sí me parece muy importante porque eso causa, digamos que hay una afectación también al estado como de la emocionalidad colectiva, ¿no? O sea, la gente ver en todo el país, ver que están matando a la gente que sale, eso afecta mucho. O sea, el tema de vulneración de derechos humanos lesiona mucho a la gente, no solamente físicamente, sino en su sentir. Y yo creo que los videos que han llegado de otros países y el acompañamiento de sectores estudiantiles, de mujeres, de trabajadores, indígenas de otros países latinoamericanos ha sido muy, muy, muy importante para recobrar como fuerzas, ¿no? Y para darnos cuenta que la gente está viendo y que la situación de vulneración a los derechos humanos de Colombia se está denunciando. Entonces sí sería de pronto como la invitación a que eso no se pierda, ¿no? Y hacerle llamado también, por pequeño que sea, por a videos, escritos, imágenes, de que la gente sabe lo que está pasando acá, eso ayuda mucho.